Sí, bueno, es verdad que sobre todo el principio de la semana estuvimos pocos jugadores, creo el lunes 12 jugadores con los internacionales y los jugadores lesionados, pero mejor al final. Por el momento seguro que Luz y Churi estarán fuera y hay una duda con Rubén y Xavi. Vamos a ver mañana la evolución de sus lesiones para elegir los 18 jugadores para el partido de domingo. Complicado, última prueba será mañana. Yo sé que no pueden empezar el partido. La pregunta es saber si pueden ayudar al equipo en el banquillo para jugar 20, 30 o 40 minutos. Vamos a ver mañana, pero es verdad que es indispensable de tocar el balón, un poco de duelos, de velocidad, para ver si pueden ayudarnos domingo. Voy a tomar dos jugadores de la Sanse, Víctor Fuchs, un medio campo, y Jonathan, un delantero, para ver si tenemos un problema con Xavi y Rubén, y para trabajar como un número suficiente mañana. Vamos a ver, es dependiente de Rubén y de Xavi, pero los dos jugadores van a entrenar con nosotros mañana. Sí, pienso que sí, porque hace 2 semanas que Suru tiene buenas sensaciones, un buen nivel. Pienso que para mí está listo, es una posibilidad que Suru empiece el partido. Tiene muchas ganas también, porque para él es más de un mes sin competición. Hay una frescura física, mentalmente también. Pienso que es una posibilidad que Suru empieza. Sí, pienso que como Suru, Nigo está listo para ayudarnos, para empezar en el banquillo, pero es verdad con un buen partido contra la selección, después un buen fin de semana con nosotros también. Vamos a ver, voy a hacer la elección mañana después del último entrenamiento, pero es una posibilidad también que Nigo empieza con nosotros. Sí, después de una derrota, la mejor manera de reaccionar es una victoria. Necesitamos puntos, como siempre. Es el segundo partido en casa. Tenemos la voluntad de seguir la misma dinámica. Sabemos que será un partido difícil porque en la liga siempre todos los partidos son difíciles, pero tenemos muchas ganas de jugar este partido y sumar puntos. Espero una victoria. Yo sé que será un partido difícil porque Zaragoza ganó su último partido fuera de casa. Donc c'est un equipo que tiene un buen nivel fuera de casa, un equipo bien organizado, un equipo experimentado también, y tiene calidad para molestarnos en Anoeta. Será un partido difícil, pero espero que será un partido difícil para Zaragoza también, porque tenemos la calidad para hacer un buen partido en casa, en Anoeta, con el apoyo del público, que para mí fue un momento clave contra el Celta, cuando perdimos 1-0. Será un partido difícil para nosotros, espero que vamos a hacer todo porque será difícil para ellos también. Sí, es un buen ejemplo. Para mí fue un primer tiempo completo, con muchas ocasiones de marcar. Y conseguimos pocas ocasiones también. El objetivo es de hacer un partido completo y 2 tiempos de un buen nivel para esperar la victoria, un buen resultado contra Zaragoza. Podemos pensar si hicimos un empate a Mallorca o una victoria a Mallorca, será la obligación también de ganar para siempre sumar puntos y tener ambición. Es verdad que hay una presión sobre este partido contra Zaragoza,
pero pienso que la presión es nuestra gasolina. Necesitamos, será difícil, pero pienso que el equipo y la plantilla tienen muchas ganas de eliminar la última derrota y de seguir un buen camino en casa. Sí, es verdad que si tenemos un buen potencial, incluso con 2-3 jugadores quizás menos en ataque, tenemos que respetar el equilibrio del equipo, que jugar en casa seguramente es atacar, pero cuidado a la calidad de Zaragoza. Tenemos es muy atento a la calidad de contraataque, de un buen juego ofensivo de Zaragoza, con Postilla, por ejemplo, que marcó un gol contra el Portugal, como Romari, que conocí de Costa Amalfi. Es verdad que necesitamos de un buen nivel ofensivamente, pero de respetar el equilibrio del equipo y que todo el mundo, todo el equipo y no solo los defensores, tienen que cuidado al aspecto defensivo. Ningún problema con Kadamuro, porque estoy muy contento de su mentalidad de trabajo. No es fácil por el momento para él porque no hay la posibilidad de jugar, pero hace todo para mejorar su nivel y enseñarme que puede jugar. Tuve una entrevista con muchos jugadores durante las semanas, entrevistas individuales, porque hablo mucho con los jugadores. No, me gusta mucho el jugador y la personalidad, y sobre todo estoy contento que el jugador o los suplentes tienen muchas ganas de jugar más. No hay ningún problema con Kada, al contrario, y con otros jugadores, porque estoy muy contento de la mentalidad de la plantilla y sobre todo que no es fácil para los suplentes, pero están muy listos para ayudar al equipo cuando voy a elegir Kada u otros jugadores.